Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Llega Experimentos. Tengo un cohete, pero ole cohete, ¿eh? Ole cohete. Tengo un Llega Rocket. ¿Y qué pasa si los juntamos? Vamos a ver cómo he hecho el cohete y luego vamos a probar si vuela. Y esta es la impresora con la que vamos a fabricar nuestro cohete. Es la nueva impresora de Creality, la CR6S, que me ha llegado y especialmente la he abierto para hacer este proyecto, el proyecto del cohete del Llega Rocket. Y sorpresa mía que venía dentro de la caja una bobina con hilo, así que básicamente tenía que montar todas estas piezas, que realmente no son tantas, y ponerme a imprimir. Lo que tenemos que hacer primero es unir la base con lo que es las columnas. Bueno, no sé si se llamará así, pero simplemente son 4 tornillos que ya vienen todas las herramientas incluidas y todas las piezas. Luego empezar a conectar los motores paso a paso, la cama, bueno, son unos cuantos cables, unos 6 o así, pero todo está en el libro de instrucciones que viene en la caja, o sea que no tenemos que hacer ninguna investigación ni nada. Luego es poner la consola o el display con la que pues básicamente nos vamos a comunicar con la impresora. Nada, viene también con un conector. Por último, este último latiguillo que va al último motor paso a paso y al extrusor, por donde sale el filamento de plástico. Y realmente no tiene mucha complejidad ni dificultad armar esta impresora. Yo es la primera vez que armaba una y habré tardado como 15 minutos, o sea que creo que todo el mundo será capaz de hacerlo. Bueno, ya está montada, así que simplemente resta quitar los últimos detalles y encenderla, a ver si es bastante fácil de manejar, intuitiva y bueno, realmente creo que no tuve mucho problema. Básicamente la pantalla te pone todo, ya vamos, que no necesitas casi ni mirar el manual y cualquier duda pues consultas. Vale, una vez que ya tenemos clara la impresora y sabemos manejarla, vamos a descargarnos el archivo. En este caso este cohete creo que es el mejor que hay en esta página, o al menos para mi cometido. Este programa que estáis viendo no hace falta descargarlo, ya que en la SD que acompaña a la impresora viene el instalador, así que lo que tenemos que hacer es reordenar o reubicar las piezas que queremos imprimir y nada, la pasamos a la SD, la ponemos como hemos visto dentro de la impresora y le damos a imprimir y ya está, ni más ni menos. Tardó unas 8 horas y media en imprimir las piezas, no es mucho, es lo normal, las impresoras 3D son lentas, así que por ese punto no nos tenemos que preocupar. Y una bandejita que no he enseñado antes, que traía todas las herramientas y objetos para poder utilizar a posteriori la impresora. Ya tenemos las piezas impresas y vamos a quitar lo que son esos pequeños filamentos o hilitos que quedan después de imprimir. Esto siempre hay que hacerlo porque, bueno, es lo que hay. Cuando imprime, el extrusor va pasando de pieza a pieza y no puede evitar el dejar los hilitos, pero se quitan súper fácil con una cuchillita o un cúter. Bueno, estos son los Llega Rockets, aquello es el cohete y vamos a intentar modificar un poquito la parte de atrás del cohete. De largo bien, de ancho bien, pero claro, tenemos que hacer el agujero justo a la medida para poder incrustarlo ahí y que quede totalmente fijo. Por ahora, un éxito, la calidad de impresión, totalmente recomendable esta impresora. Os dejo, lo dicho, el archivo del cohete en la descripción del vídeo y también enlace de la impresora por si os interesa. Yo creo que, vamos, impresora como esta no he tenido en la vida. Es la cuarta que tengo y con diferencia, vamos, 1000 veces mejor que las otras. Este es el cohete. Así es como lo hemos decorado, es un cohete totalmente futurista, a lo más estilo SpaceX y el Llega Rocket ya está instalado, así que simplemente nos queda irnos a probarlo a la playa. Sí, compañeros, ya estamos dispuestos a efectuar el primer disparo. Vamos a hacer 3 modalidades que iremos viendo durante el vídeo. La primera es simplemente cohete y Llega Rocket. Bueno, improvisado, una especie de plataforma de lanzamiento con un alambre que ya veremos si es estable o no. No es muy estable, pero da igual. También se rieron de Julio Verne. 3, 2, 1, a ver el Llega Rocket.
casi el cámara muere, pero no ha habido problema porque en el segundo lanzamiento va a ser mucho más controlado. En este segundo lanzamiento vamos a estabilizar el cohete con una cañita, un palito, que yo creo que será suficiente para mantener ya la trayectoria ascendente. Nada más sencillo que esto, procedemos. Una vez que he clavado el palito en la arena, tengo mis dudas si realmente va a salir bien o no, porque creo que está un poco encajado, pero vamos a proceder y si no repetimos. ¡Go! Efectivamente, estaba muy encajado, pero no os preocupéis, esto yo lo resuelvo enseguida. Versión 2.0. He recortado un poquito la cañita y he usado un Llegarrocket usado para hacerlo de lanzadera. Yo creo que ahora, entre que pesa menos y que la fricción es menor, hay posibilidades. Si no, bueno, tendremos que pasar al modo número 3, que ese es muy arriesgado. Aviso, ¿eh? Ese es solo para profesionales. Volar ha volado, ¿eh? Creo que más o menos 1,5 metros. Pero en la siguiente prueba creo que vamos a conseguir un poquito más de vuelo. Venga. Voy a intentar la última modificación antes de la tercera modalidad porque tengo creencia que sí, que va a volar más de lo que ha volado, porque volar ha volado, ¿eh? Volar ha volado. Si quitamos peso, porque realmente, ostras, si no ha volado más es que claramente es por el peso, porque tiene un montón de lastre. Y ahora sí, bueno, no es tan guay como el otro, pero pesa menos. Llegacohete versión recortada. Claramente ha ascendido cerca de 2 metros. Pero bueno, vamos a por la tercera modalidad. Y la tercera modalidad, directamente con la mano. Bueno, me he puesto un guante de protección. Esperemos que todo vaya acorde a lo previsto. Voy a poner así mejor, ¿no? Y lo lanzo como si fuera un dardo. Y que llegue... Ahí va. Ahí va. Bueno, pues 100 metros, de 100 a 200 metros, luego en la repetición se verá. Y extra bonus, vamos a poner solo la punta, que esto básicamente, no sé si puede considerar un cohete, pero tiene el alma del cohete. Creo que pesa mucho este cohete que hemos creado con la impresora 3D, pero no deja de ser un buen experimento. Bueno, si así no alcanza los 1000 metros, yo sinceramente ya no sé qué hacerle. Venga, punta de cohete. ¡Eh! Se me ha caído. Vamos si lo puedo recuperar. Hostia, no tengo ni idea dónde está. Más o menos por dónde ha caído. ¿Por Mallorca? ¿Dónde? No lo veo. ¿Recto? ¡Ah! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Sí! ¡Mi cohete! ¡Es que no volaba! ¡Es que no volaba! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Que me mojo! ¡Sí! El agua está buenísima, ¿eh? Está que me pego un bañito. Dadme un momento, que llegue. Sí, el cohete impreso en la máquina 3D ha sido un éxito y voló hasta alcanzar el agua. Así que dejadme un gran like porque esto no acaba aquí. Vamos a modificarlo, vamos a modificarlo y lo vamos a hacer volar aún mucho más alto. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en el canal de Llegaexperimentos. Hasta luego, compañeros. Chao, chao.